dura batalla, durísima batalla con el COVID. Desde luego, cuando nos referimos al personal sanitario, hablamos de la palabra héroes. Decimos estos héroes que no se rinden, que están peleando, que están luchando, pero es justo hablar de héroes. Pues fíjense, les voy a explicar por qué no debemos llamar héroes al personal sanitario, por qué todo esto esconde una trampa. Fíjense, cuando les he puesto todas estas imágenes, que son imágenes bellísimas, no podemos decir que no. Fíjense aquí toda esta galería de superhéroes abajo saludando al paso de los héroes de la salud. Pero estos héroes son personas humanas. Cuando nosotros les decimos que son héroes, les estamos diciendo que son personas que no tienen miedo a dolor, que no tienen miedo a morir, que no tienen miedo a nada, que son capaces de entregar la vida por hacer la tarea que están haciendo. ¿De qué nos sirve un héroe muerto? Nos sirve de poco, ¿verdad, amigos? No nos sirve de nada un sanitario muerto. Un sanitario muerto no cumple con la labor que es salvar vidas, que es ayudar a paliar ese sufrimiento de otras personas. Esa persona que cuando uno está sufriendo en un hospital, le gusta tener cerca a ese profesional de la salud, porque desde luego nos tranquiliza, nos llena de esperanza el saber que estamos bien cuidados, que estamos bien atendidos y que de alguna manera en esta crisis del COVID, desde luego no estamos solos. Pero fíjense qué carteles tan, por levantar el ánimo, qué carteles al final tan injustos. Personal sanitario siempre dotado de optimismo, de entereza. Seremos fuertes, compañerismo, venceremos juntos, optimismo. ¿Dónde está aquí el lugar para decir tengo miedo? Para decir estoy sufriendo, para decir tengo miedo de llevar la enfermedad a mi casa, a mis familiares. ¿Dónde está aquí el lugar para las lágrimas cuando ustedes no pueden más? ¿Dónde está aquí el lugar para decir tiro la toalla? No soy capaz de encarar tanto dolor. ¿Dónde está aquí en todo esto? Por eso les digo que héroes no debemos llamar héroes. El otro día estaba leyendo, no les pude acoplar aquí el enlace. Estaba leyendo en una revista inglesa, una revista sanitaria inglesa, estaba leyendo todo un estudio sobre la repercusión psicológica de haber dicho que las personas, los sanitarios eran héroes y podíamos lanzarlos adelante casi sin nada, ¿no? Era terrible esto. Estoy oyendo un eco, yo no sé si... Vale. Vamos a entrar en el tema de las reacciones emocionales, porque claro, cuando nosotros nos lanzamos, cuando todos ustedes se lanzan a ayudar a las personas, cuando todos ustedes se lanzan en medio de esta pandemia, y vamos a ir muy detenidamente, desde luego las emociones las llevamos a flor de piel. Quizá en este tiempo nos estamos dando cuenta de la grandísima importancia que tienen las emociones, sobre todo en nuestras vidas. Si nosotros no fuéramos capaces de experimentar emociones, seríamos una piedra, una roca. Pero no somos una piedra ni una roca. Sufrimos, nos alegramos, nos esperanzamos, se nos rompen las esperanzas. Todo esto son nuestras emociones. Y dentro de estas reacciones emocionales, ¿qué podríamos decir que han sido las reacciones que más hemos encontrado dentro de esta pandemia en el personal sanitario? Desde luego, la primera, la ansiedad. Vamos a verlo esto muy detenidamente, el tema de la ansiedad, porque va a ser uno de los grandes pilares de las consecuencias psicopatológicas que va a tener esto en el futuro. Esta ansiedad que nos hace pensar en negativo, que nos hace rebasar nuestros niveles de podernos dar a los demás. Fíjense, cuando nosotros hablamos de estrés, cuando hablamos de ansiedad, siempre parece que estamos hablando de algo negativo. Pero yo les diría, no, es algo muy positivo. Si nosotros no fuéramos capaces de sentir estrés, no seríamos capaces de variar nuestro día. Si tuviéramos una pequeña bola de cristal que todos los días nos va a decir
lo que nos va a pasar en el día, nosotros no sufriríamos de ansiedad, no sufriríamos de estrés, porque decimos a las 14:20 no va a funcionar esto, a las 14:25 se va a conectar un micrófono y me hace eco, ya lo sabríamos, no nos estresaríamos. Pero sin embargo, miren, ¿no se han dado cuenta de ustedes que ustedes diseñan su día y luego el día funciona independiente? Que basta que ustedes propongan tener un día de una manera, el día funciona de otra manera distinta. Que ustedes dicen, hoy voy a llegar al hospital, voy a estar tranquilo y ese día resulta que es un auténtico caos. O que incluso ese día tienen ustedes que agarrar la mano a una persona que está falleciendo y con el cual ustedes habían establecido ya hasta un vínculo afectivo. Es duro todo esto. Pero si nosotros no fuéramos capaces de sentir este euestrés, este estrés positivo, nosotros no seríamos capaces de dar más, de activarnos más. Pero ¿cuánto tiempo podemos activarnos antes que nuestro depósito de gasolina, nuestros recursos, entren en picado? Antes de que se agote nuestro depósito de gasolina. En el momento que entra nuestro depósito de gasolina en esa señal de alarma de reserva, empezamos a entrar en pánico, empezamos a entrar en caída libre porque nuestros recursos se nos han agotado, y aquí es cuando empieza el problema de la psicopatología, aquí es cuando empieza la ansiedad, cuando empieza este desgaste emocional terrible que nos va a llevar a la tristeza, al sentimiento de tristeza. Oiga, díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes en estos días ha llorado más allá de lo que pensaban que podían llorar? Yo, desde luego, lloré mucho en este tiempo. Me sentí terriblemente triste durante estos días, y les puedo decir que mi capacidad emocional estaba siempre al límite. Además, también porque les explico que yo nada más empezar la crisis del coronavirus, contraje el coronavirus. Estuve con coronavirus y durante muchísimos días, pues andé bastante fastidiado. Lo que pasa es que tuve una modalidad de coronavirus que me permitió estar trabajando. ¿Saben ustedes lo que decidí hacer con la crisis del coronavirus? Pues decidí que si el coronavirus no me daba tan fuerte, era señal de que yo podía todavía ayudar a otras personas. ¿Saben ustedes cuántas conexiones en directo se hice durante la pandemia estando malo? 63 conexiones en directo. Eso supuso que simplemente, yo soy de la idea que si en cada conexión yo pude ayudar a una persona, ayudé a 63 personas. Mereció la pena, desde luego. Pero muchísimos de los días que yo estaba en conexión, estaba triturado, física y mentalmente. Pero sin embargo pensé que siempre podíamos ayudar a algo. Y este sentimiento de poder ayudar a algo, ¿cuánto lo llevan ustedes, verdad? Escrito en la piel. Qué importante es para ustedes. Pero lo que no podemos evitar es el miedo. Y le vamos a dedicar un espacio importante al miedo. Porque este coronavirus, este COVID-19, si algo nos ha demostrado es qué pequeños somos, qué vulnerables somos, la raza humana. Un pequeño virus, un organismo microscópico, ha puesto patas arriba al mundo, ha puesto patas arriba a nuestras vidas, ha puesto patas arriba a nuestra economía y nuestros trabajos, y todavía estamos pensando en cómo lo vamos a resolver. Pero también ha desatado muchísimos sentimientos de enfado, rabia, hostilidad, pues porque nos hemos dado cuenta que no estábamos preparados. Ya no solamente nuestros gobernantes en líneas generales han estado bastante flojos, me van a permitir ustedes esta apreciación. A nivel mundial han estado bastante flojitos. Quizá han pensado más en los votos que en la salud, quizás han pensado más en los votos que en sus profesionales, quizás han pensado más en los votos que en cuidar y en proteger a sus profesionales. Y esto ha sido una crítica a nivel mundial. Pero sobre todo han tenido muy poca sensibilidad con los muertos, han tenido muy poca sensibilidad con los enfermos. Qué poca sensibilidad se ha tenido con el momento de despedir a nuestros fallecidos, de despedir a los muertos, de cumplir esos protocolos, de podernos fabricar ese duelo, de poder realizar ese duelo y despedirnos de nuestros seres queridos. Personas que han dejado a sus familiares queridos en un hospital enfermos y les han devuelto, en el mejor de los casos,
una urna con sus cenizas. No se han podido despedir. Y todo esto ha creado ese caldo de cultivo de enfado, rabia, hostilidad, pero les digo, algo universal en el mundo, algo universal. Desde luego muy poquitos gobernantes en el mundo, muy poquitos, se salvan de la crítica generalizada en su gestión. Pero, ¿qué pasa con los profesionales sanitarios? Y luego lo vamos a ver también. El sentimiento de culpa en muchas ocasiones. Quizá podía haber dado más, quizá podía haber hecho más, quizá debería haber estado más atento, quizá debería, pero vamos a ver como cuando nuestras patas de la mesa de la salud mental se alteran y se mueven, cómo se tambalea todo, cómo se tambalea el tablero y cómo se tambalea toda nuestra vida. Y claro, cuando estamos fríos y cuando estamos con la activación emocional baja, qué bien pensamos, ¿verdad? Y cómo encontramos soluciones a todo. Pero hay que estar en ese momento en el hospital, con estrés, con miedo, con tristeza, con ansiedad, con enfado, con rabia, y tomar decisiones. Qué difícil es en ese momento. Pero una de las cosas que también se ha observado en el personal sanitario es ese sentimiento de retraimiento. Ya no solamente por el confinamiento, sino ese sentimiento de encerrarnos en nosotros mismos, de intentar que los demás no vean ese calvario o no vean ese sufrimiento que nosotros hemos visto y encerrarnos en nuestra burbuja. Vamos a ver cómo todo esto ha tenido sus consecuencias. Me van a permitir que lo vayamos desarrollando. Pero todo esto a dónde nos ha llevado también, a un punto absolutamente fundamental, la incertidumbre. Esa incertidumbre que le vamos a dedicar un capítulo aparte, porque es el culmen, la suma de todo esto nos lleva a la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a solucionar esto? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Qué va a ser de nosotros el próximo año? ¿Qué va a ser de nosotros la próxima semana? Esta incertidumbre está haciendo un daño terrible. Hay muchísimos estudios ya sobre el factor incertidumbre. Pero fíjense, como resumen para pasar al siguiente tema, no podemos elegir lo que nos está tocando ahora mismo vivir, pero sí podemos elegir cómo afrontarlo. ¿Me acompañan? Vamos a empezar a ver cómo podemos afrontarlo y vamos a ir entrando lentamente en estos temas. Fíjense, vamos a empezar a poner cifras a la pandemia, pero les voy a invitar a que pongamos cifras a nivel mundial, casi. Uno de los estudios últimos en el que he podido participar, este estudio realizado por la Universidad Complutense nos explica que el 79,5%, estamos hablando casi de un 80% de los sanitarios, han presentado síntomas de ansiedad compatibles con trastorno de ansiedad severo. Los trabajadores también han mostrado síntomas depresivos en un número bastante alto. Pero fíjese, depresión severa en el 5,6% de los casos. Estamos hablando que la depresión severa es un 1,2 en población general. Perdónenme que ya el 1,2 es una auténtica locura. Población severa, el 5,6. Es decir, el personal sanitario durante la crisis del COVID ha desarrollado casi un 6 puntos más de posibilidades de desarrollar una depresión severa que la población general. Fíjense, el 40% de estos profesionales se sienten emocionalmente agotados y esto va en su vida. Es una de las ideas fundamentales, el agotamiento emocional, que no es el agotamiento físico, que no es algo que se solucione con cógete un día libre, cógete una tarde libre, no, es el agotamiento emocional y vamos a ver qué importancia tiene esto. Pero si nos vamos a China, el foco de toda esta pandemia, donde vamos a decir la zona cero de esta crisis mundial, fíjense, una encuesta realizada a más de 1.200 enfermeros y médicos, en el que nos lleva a el 50,4 personas, el porcentaje de personas con depresión. Fíjense que aquí, claro, ustedes van a decir, ¿cómo puede ser que en un lado den unos datos, den otro? No olviden también el factor cultural. No olviden el factor fundamental de la crianza, del ambiente, de nuestra cultura con el tema de la muerte. Es importante y vamos a ver cómo el hecho de los países latinos
donde desde luego incorporamos a España, nos lleva a que nosotros tenemos una mayor socialización, nosotros tenemos un mayor porcentaje de podernos expandir con nuestros familiares, con nuestros amigos. Somos personas que vivimos más la calle, más el ambiente urbano, mientras que en las culturas asiáticas es mucho más de estar encerrados, mucho más de estar retraídos, más de no comunicar las emociones. Por eso, fíjense, 50,4 síntomas de depresión, 44,6 ansiedad, 34% informaron insomnio. Fíjense, un 34% de la población de profesionales sanitarios no duermen bien. Fíjense la cantidad de problemas, pero fíjense, un 71,5 reportaron angustia. Tenemos gente que no duerme, gente que no descansa, gente triste, gente con depresión. Mal pronóstico. ¿Me permiten que sigamos avanzando en el mundo? Vamos a ir allá. Nos vamos a Cartagena, Colombia. El 65% de los encuestados informó padecer cansancio extremo o agotamiento. Es un altísimo porcentaje. Pero fíjense, ya en Colombia ya no informan del dato de 34% de insomnio. Ya en Colombia informan del 40%, manifestando la imposibilidad de conciliar el sueño. Pero a su vez se asociaban otros síntomas como las jaquecas, dolores de cabeza, tentaciones fuertes de no levantarse por la mañana, de decir, hoy no puedo más, molestias gastrointestinales. Pero fíjense cómo la sintomatología de los pacientes que ustedes trabajan y que todos los días van viendo, cómo al final también nosotros como seres humanos terminamos por mimetizarlas, terminamos por absorberlas. El 20% expresó haber presentado respiración entrecortada o sensaciones de ahogo, disminución del apetito, temblores musculares, sensaciones dolorosas en distintas partes del cuerpo, sudoraciones y palpitaciones. Es un grupo altísimo. Pero hay que seguimos avanzando. Nos vamos ahora a su país, nos vamos a Lima, Perú. Y fíjense, dice este magnífico artículo, además de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres, que considera que otro de los problemas todavía está en fase de estudio toda esta parte, porque es curioso, pero todos se están centrando en los mismos problemas. Pero fíjense este artículo, qué innovador es. Dice, considera que otro de los problemas al que pueden estar expuestos los profesionales de salud es el trauma vicario o indirecto, que consiste en la afectación involuntaria de estos profesionales a desarrollar síntomas similares a los de sus pacientes. Es decir, lo que yo les comentaba antes, absorber los síntomas de los pacientes con síntomas como pérdida de apetito, fatiga, insomnio, irritabilidad, atención deficiente, miedo y desesperación. Es importante tener esto, porque aquí todos estos síntomas también son muy comunes en la ansiedad, en la angustia, en la depresión. Es muy importante, pero es fundamental ver que muchos de estos síntomas también en muchas ocasiones nos llevan a pensar si yo he podido contraer el COVID. Cuando yo pienso si he podido contraer el COVID, ¿qué está ocurriendo? Que aumenta el miedo, aumenta el temor a poderlo haber contraído. Pues desde luego ahora nos vamos a México. Ahora nos vemos un estudio del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de México. La incertidumbre, el miedo a lo desconocido y a la amenaza del virus ha provocado un aumento de los problemas de ansiedad en México, aumento de padecimientos o de solicitudes de atención por depresión y ansiedad del personal de salud que trabaja con el COVID-19. Es decir, están demandando más que nunca este servicio. Fíjense qué recorrido acabamos de hacer por el mundo, pero parecen los síntomas, desde luego, muy parecidos en todo el lado. Pero, ¿en qué trastornos nos podríamos fijar en intervinientes? En ustedes, que son los intervinientes del mundo de la salud. Ya hemos dicho que de héroes nada, profesionales humanos y muy humanos. Fíjense, el primero, que es uno de los trastornos que a mí, desde luego, me parece apasionante en su estudio,
Apasionante su estudio por lo controvertido de lo que hablamos. Empatía y compasión. Síndrome de desgaste por empatía, también llamado fatiga por compasión. Fíjense, siempre nos han hablado que la compasión y la empatía es lo más positivo que podemos tener como seres humanos. Pero, ¿qué pasa si nos pasamos? Si somos demasiado empáticos, si somos demasiado compasivos, si no sabemos establecer una línea entre lo que es la empatía normal, el ponernos en el lugar de otra persona que está sufriendo y empezar a sentir casi lo que está sufriendo como si lo estuviera sufriendo yo. Pues que nos va a llevar aquí. Y fíjense, nos va a llevar a todos estos síntomas que es de un estudio del año 2015, un estudio magnífico, en el que habla, fíjense, les va a sonar problemas de sueño, ¿verdad? Irritabilidad, estallidos de ira, incremento de ansiedad, impulsividad, aumento de la frustración, síntomas de evitación o comportamientos evitativos, no quiero volver ahí, deseo evitar los pensamientos, quiero evitar conversaciones, no quiero hablar con nadie de lo que está ocurriendo, empiezo a tener muy baja energía, cada vez me siento peor y me empiezo a automedicar y me empiezo a tomar esto y me empiezo a tomar lo otro porque lo necesito. Pero, ¿qué pasa con las conductas de reexperimentación? Pues que vamos a empezar a tener pensamientos intrusivos, sueños intrusivos, con lo que voy a dormir peor por la noche. ¿Qué les pasa a ustedes cuando duermen una noche mal? ¿Cuántos errores cometen al día siguiente? Porque su factor de atención no está al 100%, ni al 50% seguramente, cuando ustedes van arrastrando esto. Pero, ¿con qué está relacionado el sueño? Con la memoria. Cuando ustedes no duermen bien, no fijan el proceso de memoria, el camino de la memoria, el trabajo de la memoria de corto plazo convirtiéndose ya en memoria estable, y en ese momento empiezan ustedes a olvidar cosas, a cometer errores. Y esto nos va a llevar todavía más a ese sentimiento de frustración, de miedo, de pensar si a lo mejor yo no soy idóneo para esto, si debería estar en otro lugar. Pero otro de los síndromes curiosos dentro de esto y que se ve con muchísima frecuencia es el síndrome de la inmunidad. Este es síndrome que nos lleva a que algunas personas sí piensan que son héroes, sí piensan que ellos van a estar por encima de lo que está ocurriendo. Yo nunca me he contagiado con nada, seguro que ahora tampoco me voy a contagiar en nada. No importa que yo no utilice la mascarilla, no importa que yo no utilice los EPIC, yo no utilice cualquier material porque yo nunca me he contagiado de nada. Es lo que pone en la pirámide, valor versus miedo. Es decir, de como yo les decía, ¿de qué nos vale un héroe enfermo? Un héroe muerto mucho menos, pero a veces lo mejor que podemos hacer por nosotros es tener este toque pequeño de miedo, tener este toque pequeño de precaución, porque eso nos va a volver cautos, nos va a volver extremadamente cautos y vamos a respetar todas las medidas de precaución. Claro, ni valor ni miedo. El centro. Organización versus desorientación. Las personas que piensan que son inmunes no trabajan con orden, trabajan en el puro desorden. ¿Por qué? Porque ellos no tienen por qué seguir un protocolo, si ellos están por encima de lo que está ocurriendo. Pero de la misma manera, en ese sentimiento de impotencia que en muchas ocasiones tienen ustedes de cuánto me gustaría hacer más, pero en muchas ocasiones no se trata de que ustedes quieran hacer más, es que no se puede hacer más. Por mucho que queramos, un paciente no podemos acelerar más su curación con los medios, con los tratamientos que tenemos. Hay que confiar en el tiempo, hay que confiar en la ciencia, hay que confiar en su labor. Pero fíjense, otra de las cosas que tienen estas personas que experimentan este síndrome es el estrés puro. Son personas que van sobrecargadas permanentemente, pero no van sobrecargadas de trabajo, es que quieren abarcar todo, quieren, pues ahora hago esto, ahora hago lo otro, porque no llevan un orden. Y entonces van a trabajar de una manera caótica, de una manera desordenada, y eso al final repercute en todo. Porque fíjense, empieza como una forma de protección psicológica y acaba como un auténtico caos.
Y este síndrome de la inmunidad también es importante. Y seguro que ustedes, cuando estoy hablando de esto, estarán identificando personas, lo mismo que con el desgaste por empatía, que es muy fácil que se identifiquen ustedes mismos. Pero si hablamos ahora del burnout, que quizás es el que ustedes más conocen, un síntoma caracterizado por bajos niveles de realización personal en el trabajo, altos niveles de agotamiento emocional y de despersonalización. Fíjese, esto que se llaman los trabajadores quemados, alteraciones del comportamiento en el que la gente ya como que no tiene interés por lo que están haciendo. Están agotados, cambian su estado de ánimo totalmente. Son personas muy dadas a las explosiones emocionales. Lo mismo, pueden estar amables con ustedes en un momento, pero al rato siguiente eh, explotar con un ataque de ira totalmente desmedido y luego además son personas que viven muy mal la frustración. ¿Por qué? Porque no son capaces de encontrar alternativas a lo que está ocurriendo, no son capaces de pensar de una manera inteligente emocional, sino que van a recurrir a la ira con muchísima frecuencia. Bueno, pues ya estamos estableciendo todo este tipo de trastorno y yo les planteo una pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? Van viendo ustedes que yo todo el camino les voy planteando preguntas. ¿Y ahora qué hacemos? Porque aquí lo importante no es decir, lo importante es pensar, no utilizar las emociones. Lo habrán escuchado ustedes, ¿verdad? Lo importante es no mezclar las emociones con lo que tengo que hacer. Ah, ¿ustedes son capaces de esto? ¿Ustedes como profesionales de salud son ustedes capaces de dejar las emociones aparte? Yo llevo muchos años trabajando en el mundo de salud y yo cuando una persona me habla de un sufrimiento lo sigo pasando fatal, porque somos humanos y porque la calidad de ustedes como profesionales del sistema sanitario se basa precisamente en su capacidad emocional, en su capacidad de empatizar con las personas, su capacidad de hacer que la otra persona no sienta que solamente la están atendiendo, sino que hay una persona que se está interesando por ellas. Una persona que es lo más cercano en ese momento a su familia, a un amigo, a alguien que desde luego está dando lo mejor de sí mismo por ayudarles. En ese momento de que las personas se sienten en total soledad. No hay un lugar más solitario en el mundo que la cama de un hospital. Piensen ustedes, cuando ustedes han sido enfermos y han estado en la cama de un hospital, díganme si hay un lugar más solitario, un lugar donde todos nos sintamos más desvalidos. Pues sentimos, pensamos y actuamos. Pero fíjese, hay un punto. ¿Cuál es el punto importante de la actuación? El control mental. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la mente racional poco nos sirve en este momento. La mente racional nos llevaría a decir, esta persona no tiene cura. Ah, como no tiene cura, entonces yo ya no hago nada más. ¿Para qué vamos a emplear medios de la sanidad en ayudar a esta persona? Si se va a morir, no merece la pena, ¿no? Pero no es así. Creemos que ahora mismo para eso están los cuidados paliativos, para hacer tratamientos dignos, una muerte digna, un acompañamiento digno. Y eso es importante. Y eso no entra dentro de la mente racional, eso entra más en la mente emocional. Y entonces ese control nos lleva a que nosotros interpretemos lo que está ocurriendo. Por supuesto, miren, en una situación buena todos sabemos actuar. No hay nadie que no sepa actuar en una situación buena. El problema es que no todo el mundo sabe actuar en una situación mala. ¿Por qué? Porque desde luego lo que hacemos es que esa situación negativa, esa situación mala, lo primero que hacemos es interpretarla, pero ¿cómo la interpretamos? Pues por nuestra experiencia, qué nos ha pasado en otras situaciones, qué consecuencias hemos tenido, qué significado tiene lo que está ocurriendo, pero luego hay otro factor fundamental, que es la imaginación, qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que va a ocurrir. Si esto sucede así, ¿qué me van a decir? Entonces empezamos a subir el nivel emocional para luego al final dar paso al miedo. Pero a una mente afectada por el miedo le resulta muy difícil, desde luego, pensar claramente.
En ese momento que nosotros entramos en este factor de miedo, entramos en el mundo de los comportamientos impulsivos, del comportamiento de la huida, el comportamiento de la evitación. Es fundamental pensar que en ocasiones es muy difícil controlar nuestras emociones. Y por eso les traigo este semáforo que tienen ustedes abajo, esta técnica del semáforo. Fíjense, nos dice que a modo de cuando ustedes tropiezan, fíjense, recuerden ustedes, alguna vez que hayan tropezado, tenemos dos formas de actuar. Ustedes tropiezan y en ese momento yo lo que hago es aumentar mi velocidad. En el tropezón aumento mi velocidad y empiezo a correr más lento. ¿Qué va a ocurrir al final? Que se van a dar ustedes un tortazo monumental. Además, con mucha más velocidad y van a tener ustedes mucho más daño. Pero en ese momento que yo tropiezo, fase 2, lo que hago es que en vez de aumentar mi velocidad, lo que intento es frenar, recomponer mi equilibrio y mirar si he sufrido algún daño. ¿Qué ocurre? Pues que de entrada el tortazo que nos hemos dado contra el suelo ya no lo hemos dado. Parece que hemos hecho algo distinto. Lo mismo nos pasa con esta técnica del semáforo. Rojo, stop. Cuando no se puede controlar una emoción, hay que parar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que parar cuando no se puede controlar una emoción? Porque si no paramos, acabarán como les pasa a ustedes diciendo lo que no desean, metiendo la pata, como se dice vulgarmente, con una frase que luego les van a recordar toda la vida, o desde luego creando ustedes una distancia a lo mejor entre compañeros, entre pacientes, que va a ser luego muy difícil de salvar. Pero fíjense, cuando la situación no es tan descontrolada, que es una situación que se está alargando, una situación que se está gestando, que todavía nos permite en ese ámbar, en ese color ámbar, pensar, lo que hacemos es respirar, nos relajamos, pensamos en lo que sucede, buscamos alternativas y vemos lo que sentimos. ¿Por qué no se preguntan ustedes de vez en cuando cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo se sienten ustedes? Eso se lo preguntan ustedes a todos los pacientes todos los días. Les dicen, ¿qué tal te encuentras? Lo primero que hacen ustedes cuando ven a un paciente, ¿cómo te encuentras hoy? Pero ¿cuánto se lo preguntan ustedes a ustedes mismos? ¿Cuántas veces se levantan ustedes al día y dicen, hoy no sé por qué me encuentro triste, no sé cuál es el motivo de encontrarme triste, hoy no sé por qué me encuentro feliz, por qué me encuentro con ira, por qué hoy, ¿por qué? Porque no nos sentamos a analizar, porque no nos tomamos un café con nosotros mismos, porque no nos damos ese tiempo de ver cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. En muchas ocasiones deberíamos, como yo les digo, tomarnos un café con nosotros mismos y decir, oye, ¿por qué te encuentras así? ¿Por qué no vamos a empezar a plantear alternativas? Pero, ¿cuántos de ustedes han tenido un problema y van ustedes con el problema diciendo, en el momento que llegue me van a decir esto otro, ya se va a liar, se va a organizar, y luego cuando llegan ustedes no sucede nada de lo que habían pensado? ¿Eso por qué es? Porque ustedes no han cogido en ese momento un papel y han apuntado. Si cuando yo llegue al problema sucede esto, voy a hacer esto, esto y esto. Si cuando yo llegue al problema pasa esto otro contrario, voy a hacer esto, esto y esto. ¿Qué pasa cuando ustedes traen el problema sobre un papel? Que ya lo traen organizado y no entran ustedes en miedos, caos, problemas de pensamiento o problemas de concentración. Es mucho mejor pensar en esta fase ámbar, relajado, o como dice la fase verde, en la fase en la que soluciono. Buscamos una alternativa al conflicto. No hay nada mejor que relajarse. ¿Son ustedes capaces de encontrar una alternativa cuando están ustedes enfadados? ¿A que no? ¿A que lo único que hacen ustedes cuando están enfadados es ponerse en modo visión túnel y no encontrar ninguna solución? En este momento, lo que deben ustedes hacer es decir, bueno, voy a parar un momento todo esto, me voy a beber un vasito de agua, voy a relajarme y voy a empezar a pensar en el problema desde otro punto de vista. Verán ustedes la cantidad de soluciones que se les plantean. Gestión de la incertidumbre. Fíjense, la incertidumbre es uno de los factores más importantes ahora en esta pandemia. Es uno de los puntos que más me está gustando tratar en los últimos tiempos, porque nunca habíamos vivido con tanta intensidad la incertidumbre. Fíjense, lo primero, cuando ustedes llegan al trabajo, pregúntense qué dependen de ustedes, qué depende de ustedes, qué pueden hacer ustedes.
miren, a mí me gustaría hacer mucho más por el paciente, pero no tenemos estos medios, no tenemos estos tratamientos, entonces no depende de mí. Yo pongo todo de mi interés, pongo toda mi sabiduría, pongo todo mi conocimiento y mi esfuerzo en algo, pero si no lo tengo, no lo tengo. Si no puedo hacer más, lo que podría hacer es dejar de pensar en eso y concentrar toda mi atención en ver qué puedo aumentar a mejor. Es decir, si dejo de pensar en lo que me falta, quizá voy a empezar a pensar en lo que tengo y voy a poder concentrar. Oye, a lo mejor no tengo una última máquina, pero a lo mejor voy a tener 3 minutos para sentarme en una silla al lado de un paciente y agarrarle la mano. ¿Saben ustedes que ese es el mejor tratamiento que existe muchas veces? La compañía, la compasión, el que una persona sienta ese contacto de otra persona y que sienta que en ocasiones no se encuentran solos, como yo les decía. Pero es muy importante también el segundo punto, observar la situación desde la distancia. Vamos a ver ahora en otro punto también, cuidado con la sobreinformación. ¿Por qué? Porque ustedes como profesionales sanitarios les llega todos los días información, pero también les llega mucha información falsa. Tienen ustedes a su alrededor divulgadores de noticias falsas sin parar. Tienen ustedes personas que todos los días se enteran de un nuevo avance, de un nuevo tratamiento, de algo que se han enterado, pero no son capaces de decirles de dónde sacan esa información. ¿Por qué? Porque es las cadenas de bulos, las cadenas de noticias falsas que van funcionando, y a ustedes lo que hacen es sobreinformarles, porque no solamente nos contentamos con tener una información, sino que vamos a tener informaciones por sindicatos, informaciones por direcciones del hospital, por sus compañeros, por los noticiarios, por internet. Y es importante que tengamos cuidado con toda esta sobreinformación. Planificar y prever un plan de acción en vez de dejarnos llevar por los pensamientos desadaptados. Viven ustedes en un auténtico caos ahora mismo y su vida cambia minuto a minuto y en vez de decir, como hoy desde luego no pueda pasar esto, para mí todo se rompe, ¿por qué no hacen un plan? De qué pasaría si hoy no pueden ustedes salir a esa hora, o no pueden librar tal día, o no pueden descansar, o no pueden... ¿Por qué no preparamos este plan? En vez de dejar que pasan los días uno a otro. Pero fíjense el cuarto punto, que ya les hablaba yo de esto. Agradecer aquello que sí tenemos y que somos capaces de ayudar. Es el agradecimiento, es el centrar el pensamiento en todo lo que tenemos. Fíjense todo lo que tienen ustedes en sus manos. Fíjense todo lo que tienen ustedes en su corazón, todo lo que tienen ustedes en su alma. Ahora súmenle todo lo que tienen a su disposición como profesionales sanitarios. Ahora súmenle todo lo que tienen a su disposición de conocimientos, de experiencia. Y todo esto lo ponen ustedes a la contra de lo que les falta. ¿Qué merece más la pena? ¿Lo que tengo o lo que me falta? Con lo que tengo puedo avanzar terriblemente, puedo llegar allá donde quiera. Con lo que me falta, no llego ni a la esquina. Porque lo que me falta va a ser siempre un lastre que no me va a permitir avanzar. Céntrense ustedes en lo que tienen. Informarnos y prepararnos al máximo sobre la situación que nos preocupa. Fíjense, informarnos y prepararnos cuando yo les había dicho antes, observar la situación desde la distancia. ¿Por qué? Porque una cosa es que ustedes entren a leer algo que ustedes saben que está contrastado científicamente y que entren ustedes en una página, en otra página. Pero no escuchen ustedes historias de personas, porque cuando empezamos a escuchar historias de personas, esta persona sufrió en un hospital porque sus familiares no aparecían. No. Céntrense ustedes en la cantidad de veces que todo se hace bien. No en una anécdota que venderá muchos noticiarios, pero a ustedes como profesionales no les aporta nada. Por eso es importante que nosotros nos centremos, nos informemos, estemos lo mejor preparados posibles. Pero es importante esto, volver al momento presente. ¿De
qué nos vale a nosotros estar pensando en vacunas? ¿De qué nos vale a nosotros estar pensando en tratamientos? ¿Eso cura a alguien ahora mismo, pensar en vacunas y pensar en tratamientos? No cura a nadie. Hasta que no lo tengamos en la mano, en el presente, no curaremos a nadie. Entonces ahora mismo lo que tenemos que centrarnos es ahora, aquí, en aquí y ahora, como dicen los tibetanos, en el aquí y ahora. El decir, ¿qué tengo en mi mano? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Me pongo a trabajar con lo que tengo. No nos vale. Es decir, aquello que aceptamos nos transforma. Es importante, porque si empezamos a resistirnos a cosas, lo único que hacemos es estar cada vez más atrás de nuestro objetivo. Aceptemos todos los problemas que hay, aceptemos todo lo que no funciona bien. Y ahora centrémonos en todo aquello que funciona bien, en todo aquello que ustedes valen como profesionales, y vamos a trabajar. Porque como les pongo aquí, ya conocerán ustedes esta frase, si los problemas tienen solución, ¿de qué nos preocupamos? ¿Por qué seguimos dándole vueltas a los problemas? Si ya no tiene solución, pasemos a otra cosa, ¿verdad? Si esto ya no va a pasar. Y desde luego, si el problema es preocuparnos, preocupémonos por cosas que tengan solución, cosas que podamos hacer, no aquellas que no podamos hacer. Como yo les decía, ¿nos vamos a preocupar por la vacuna nosotros ahora? Hombre, tendremos todo el gusto del mundo en que la vacuna, y como profesionales tendremos todo el interés en que la vacuna aparezca, en que aparezca un tratamiento, pero desde luego no preocuparnos por ello, porque bastante preocupación tenemos ya al día de hoy. Y si me van a permitir, ya para ir terminando, que sé que el tiempo apremia en este tipo de conexiones, les busqué este tipo de recomendaciones que hace la Organización Colegial de Enfermería aquí en España, y me pareció que era fundamental mucho de los puntos. Y uno, miren, fíjese una de las cosas que les digo, buscar apoyo familiar y social evitando el aislamiento. Es muy importante que no nos aislemos. Es importante que yo comprendo y lo entiendo perfectamente que ustedes cuando llegan a sus casas no quieran compartir a sus familias el nivel de sufrimiento, el nivel de muerte, el nivel de tragedia que se está viviendo ahora mismo con esta enfermedad. Pero es importante que nos centremos en nuestros familiares, que no nos olvidemos de la importancia que tiene un abrazo en el ámbito de su familia, que escuchemos a nuestros hijos contarnos cosas que a lo mejor en ese momento, y nosotros tan preocupados con la vacuna, pues llegan nuestros hijos y nos cuentan su día a día y nos parece que es un tema que no tendría importancia, pero sin embargo como padres saben ustedes que tiene toda la importancia ese tema. Intentar descansar es fundamental. Que no olviden ustedes el hacer deporte, el salir a caminar, el intentar respirar, hacer respiraciones. Es importante que no nos acostemos con todo el estrés en la cabeza y con toda la tensión en la cabeza. Nunca nos acostemos así, porque nuestro sueño no se va a producir, y si se produce se va a llenar de pesadillas, de sueños de mala calidad, y al final no vamos a descansar. Pero es muy importante en esta época que repartan ustedes las responsabilidades en casa o a nivel familiar. Todos van a estar encantados de ayudar. Prueben ustedes a explicar a la familia que las cosas de casa son de todos los que viven en la casa, no de hombres ni mujeres. Expliquen ustedes que las cosas de la casa es de todos los que viven en las casas. Los niños pueden hacer muchas cosas en la casa, los hombres pueden hacer muchas cosas en la casa, las mujeres también pueden hacer muchas cosas en la casa. Explíquenle que las cosas de casa son de los que viven en casa, no de hombres ni mujeres. Pero les voy a contar una cosa, no repriman ustedes el lloro. Lloren ustedes todo lo que tengan ustedes que llorar. Porque es importante a nivel emocional que descarguemos nuestras tensiones, que descarguemos nuestros problemas. Pero también es muy importante que cuando ustedes salgan del trabajo no sigan torturando su cabeza con noticias, leyendo estos WhatsApp que nos llegan con infinidad de tratamientos que no están avalados científicamente, que no son más que puros bulos, pero que aún así todavía nos sigue llegando. Por favor, no compartan ustedes noticias falsas o noticias que cuando menos no están avaladas, que no sabemos de dónde vienen. Rompamos esta cadena de bulos que tanto daño hace. Pero descansen ustedes su cabeza, dedíquenlo a otra cosa, a escuchar música, a hacer deporte, a comerse un pastel o a jugar con sus hijos o a tomar una cerveza con sus amigos, pero no hagan esto, no sigan con el mundo de seguir machacándonos la cabeza. Es importante que
creemos en la idea de que todo esto va a pasar. Evidentemente todo esto va a pasar, como dice el dicho, no hay mal que 100 años dure, aunque esto va a durar, pero esto va a pasar y es importante que nosotros sigamos siendo profesionales perfectamente capacitados a nivel físico y mental y espiritual para poder seguir atendiendo en esta labor magnífica que desarrollan los profesionales de la salud. Pero dejemos a un lado las críticas, es un momento que bueno, todos vivimos en el mundo que vivimos y es normal que formulemos críticas, pero hoy en día es mejor pensar en lo que hacemos bien, pensar en las oportunidades que tenemos, pensar en centrarnos en un paciente que le hemos dado de alta en vez de en 5 pacientes que han fallecido. Es importante recordar la sonrisa de ese paciente, el abrazo de ese paciente, el abrazo y la felicidad de esas familias cuando les entregamos este paciente recuperado, que por desgracia llenar nuestra cabeza con los pacientes muertos. Es importante que de alguna manera nos relacionemos con nuestros compañeros, les repito, y vaciemos nuestro corazón de lo que ha ocurrido. Es importante que entre unos y otros nos apoyemos, seamos capaces de decir, oye, yo no me encuentro bien, y que el compañero que está a tu lado se convierta en tu apoyo fundamental y sea el que diga, venga, hoy por ti, mañana por mí. Pero es importante que nosotros nos apoyemos ahora, más que nunca, unos en otros. Y con todo esto, amigos, para finalizar, me van a permitir que les dé un consejo que siempre doy cuando finalizo este tipo de conferencias. No olviden, por encima de todo, reírse mucho de ustedes mismos, reírse mucho de sus limitaciones, reales o no, reírse mucho de los momentos que ustedes dicen, no puedo más y luego han podido, reírse mucho de los momentos en los que ustedes se han sentido pequeños y luego han sido capaces de ser grandes, reírse mucho de la vida, porque la vida en muchas ocasiones se ríe también de nosotros. Entonces, por lo menos, si algo tenemos que hacer, devolvamos la risa en este momento. Y desde luego, gracias con todo el honor y con todo el orgullo a todos ustedes. Espero que esta conferencia que he formulado y que ahora con mucho gusto podremos responder algunas preguntas, les haya servido. Y desde luego aquí les pongo mis redes sociales, les pongo la forma de contacto conmigo para que desde luego sepan que me tienen a su lado. Yo no soy más que un humilde colaborador de todos ustedes que hoy está agradecido porque le han permitido estar a su lado. Voy a dejar de compartir la pantalla para estar ya con todos ustedes. Ya estoy aquí. Muchas gracias, doctor Ismael. Bueno, gracias por el consejo final que para todos nos va a servir, excelente. Bueno, ahora colegas, es la ronda de preguntas. A ver si es que alguien tiene alguna pregunta para el doctor. En buena hora, por favor. Podemos activar nuestro audio o si no, mandar nuestra pregunta por medio del chat también. Buenas noches, Ismael. Buenas noches. Un placer saludarte y agradecerte por tanta apertura y hacernos conocer tus experiencias y sobre todo tus conocimientos. Soy una fiel seguidora también de tus escritos en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, que sirven mucho para el día a día. Y en esta oportunidad de escucharte ha sido bastante beneficioso porque sé que a todas mis compañeras en el Perú nos va a servir de mucho para poder dirigirnos en nuestro trabajo. Una de las cosas que yo siempre pregunto y de repente me he visto afectada es ante la presión de nuestros jefes o de nuestras autoridades, que a veces eso es lo que más nos agobia en el día a día, ¿no? Quisiera saber algunas estrategias para esto. Gracias. Todo un placer y muchísimas gracias por acompañarme siempre en ese amanecer que lanzo a las 5:30 de la mañana todos los días en esos escritos en redes sociales.
Desde luego es una magnífica pregunta, porque el problema de la presión, el problema de lo que está sucediendo es que de alguna manera el proceso en el que todos, todos están desbordados, todos los países están desbordados, las organizaciones están desbordadas, los ministerios están desbordados, todos están desbordados, y todo eso lo van trasladando piramidalmente hacia abajo, con lo que al final vamos a decir, los que estamos en la punta de lanza, de verdad, de la atención al ciudadano, pues al final nos vemos encharcados en ese terreno. Pero desde luego sí que tenemos que tener claro que, como yo les decía al principio, no somos héroes. Llega un punto donde no podemos hacer más, por mucho que queramos. ¿Qué más? ¿Qué más nos gustaría a todos y cada uno de ustedes que están hoy aquí conectados poder hacer más? ¿Cuántos de ustedes darían muchísimo, muchísimo por decir, yo atendería cada día todavía a un paciente más? Pero no podemos, porque les vuelvo a decir lo mismo, no nos sirve de nada un sanitario enfermo, no nos sirve de nada un sanitario desbordado, no nos sirve de nada un sanitario que diga yo ya no puedo más. Si esto es un trabajo absolutamente vocacional, que este no es un trabajo que se llega de casualidad, este no es un trabajo donde se llega diciendo, hice varias cosas y me tocó esto. No, este es un trabajo donde hay que tener un corazón que no entra en toda esta pantalla para poder atender, para poder desarrollar este trabajo, porque es un trabajo, desde luego, y ustedes lo saben, dotado de todo, gratitud, ingratitud, bonito, feo, divertido, aburrido, sorprendente, extenuante. Díganme ustedes un adjetivo y yo les digo, lo cuelan ustedes perfectamente en su trabajo, pero no podemos hacer más de lo que ya hacemos y entonces pues tendremos que soportar a nuestros jefes. Señores jefes, intenten ustedes también ponerse en el lado de los que llevan la responsabilidad de partirse el corazón allí todos los días y dejarse un trocito de corazón todos los días en el trabajo y más en esta situación y desde luego no podemos hacer más de lo que hacemos, que ya es muchísimo, que ya es muchísimo. Muchas gracias, doctor, por responder nuestra pregunta. Tenemos una pregunta en el chat de la licenciada Celeste Obregón. Ella nos pregunta, ¿cómo disminuir el estrés en el servicio y mejorar el nivel de empatía entre los compañeros en esta pandemia? Pues, estimada Celeste, una pregunta magnífica también, porque no cabe la menor duda que mejorar el nivel de empatía de los compañeros es fundamental, porque en estos momentos en los que todos estamos desbordados emocionalmente, las emociones están a flor de piel y las emociones buenas, malas, positivas, negativas, como ustedes las quieran llamar, pero los roces están ahí a flor de piel, porque todo el mundo está desbordado. Es importante que dediquemos todos un poquito de nuestro tiempo y de nuestra colaboración a preguntar a los demás, ¿qué tal te encuentras? ¿Cómo estás hoy? Interésense ustedes más que nunca, pero fíjense, les voy a decir una cosa, sean ustedes egoístas positivos, porque cuando ustedes están haciendo esto de preguntar a otra persona ¿cómo te encuentras?, son ustedes terriblemente egoístas, pero les voy a explicar, egoístas, terriblemente egoístas positivos, porque si esta persona consiguen ustedes mejorarla, automáticamente va a mejorar su trabajo, va a mejorar su labor. Si ustedes tienen a sus compañeros mucho más felices, ustedes van a trabajar mucho mejor. Estén ustedes pendientes de lo que necesita el otro para intentar que el otro esté pendiente de lo que necesita ustedes. Entiendan que esto es una cadena totalmente, donde no hay eslabón débil, donde todo el mundo es importante y donde el valor y la fortaleza de la cadena es el valor de cada uno de los peldaños más pequeñitos de ella. Sean ustedes terriblemente amables en este día, entiendan que todos tenemos derecho a equivocarnos y desde luego no se tomen ustedes ahora las cosas. Si alguien les contesta mal, dejen un ratito y luego vuelvan y digan, oye, seguro que ha sido que no me lo has querido decir. No lo tomen ustedes ahora, porque ahora mismo estamos todos sobresaturados y es muy importante que tengan ustedes, pero desde luego pongamos mucho de nuestra cuenta. Ahora es el momento de ayudarnos, es el momento de estar codo a codo, hombro a hombro. Ahora es importante de que no caiga nadie, porque aquí todo el mundo es necesario hoy en día. Excelente, muy buen aporte, doctor. Realmente todos lo vamos a tomar ahora en cuenta para nuestros próximos trabajos. ¿Alguna duda, interrogante, experiencia de las colegas que quieran compartir con nosotros y con el doctor Ismael Dorado para poder
estar al tanto también de sus trabajos. Veo, Héctor, una pregunta en el chat. Estoy aquí viendo también una pregunta de Stephanie Barrón. Eh, me vas a permitir que me adelanto yo y la leo, la leo para que podamos responderla. ¿Cómo manejar nuestras emociones frente al fallecimiento de uno de nuestros pacientes? Qué gran pregunta, porque desde luego son circunstancias absolutamente anormales. Son circunstancias donde ni la muerte está siendo respetada en estos tiempos, pero mucho menos no está siendo respetado el duelo, no está siendo respetado nada. Es terrible, por lo menos aquí, permítanme que ignore cómo ha sido en Perú, pero sí les cuento la experiencia aquí en España. Nosotros hasta un pabellón donde hace unos días la gente iba a patinar sobre hielo, de repente se convirtió en un gigantesco mortuorio donde los muertos reposaban sobre el hielo para mantenerse más tiempo. Pacientes que han entrado en un hospital y nadie sabe dónde han ido hasta pasados unos días, que alguien les ha comunicado que su familiar había muerto y de repente les entregaron unas cenizas que hasta las personas dudaban si era de su propio familiar o no era de su propio familiar. Es terrible porque todo el proceso que nosotros sabemos que deben respetar un duelo y un proceso que además sobre el que cada persona y cada familia es un mundo, cada uno tiene la idea de cómo le gustaría despedirse de sus seres queridos, se ha roto. Es importante, queridos amigos, que cómo manejamos nuestras emociones. Pues fíjense, yo les diría lo primero, escriban una carta a ese paciente ante el fallecimiento de uno de nuestros pacientes. Entiendo que este es un paciente con el que ustedes han establecido una relación especial. No es un paciente más, nunca lo es, nunca desde luego lo es, pero no es un paciente de los que por desgracia se nos mueren, es alguien con el que ustedes han tenido más relación. Escríbanle una carta, díganle qué ha significado esa persona para ustedes, pues me has hecho reír en muchas ocasiones, también tú te has preocupado de cómo me encontraba yo, te lo agradezco. Y esa carta, el día de mañana, quémenla, láncenla a un río, hagan lo que quieran, piensen ustedes que ese humo va a subir al cielo, va a ir desde luego al alma de esta persona y de alguna manera ustedes comunicarán ese agradecimiento. Salgan ustedes y tómense un vino si les apetece a la salud de esta persona, salgan a bailar a la salud de esta persona, acuérdense de esta persona y no se olviden ustedes de que de alguna manera esta persona también ahora es parte de ustedes. Y es fundamental que lo vivamos así, con el agradecimiento de que esta persona durante un tiempo estuvo a nuestro lado también. Muchas gracias, doctor, que realmente estamos muy motivados ahorita como para agarrar nuestras cosas e irnos a trabajar ahorita mismo. Excelente. Y reiterarle los agradecimientos de parte de todas las colegas acá escribiéndonos sus aportes, sus experiencias. Y nada, estamos con la con la licenciada Margarita. Licenciada, ¿estamos por ahí? Sí, Héctor, estoy acá. Bueno, realmente, doctor Ismael nos ha dejado atónitos, porque su exposición creo que ha sido demasiado emotiva para todas las colegas. Su experticia es excelente y primeramente, antes de proceder a despedirlo, quiero agradecerle por la gentileza que ha tenido y la deferencia de haber participado con la sociedad con estos temas que realmente nos están abrumando tanto al personal de salud, a nuestras familias, a nuestros conocidos. Usted, bueno, más o menos por las noticias tiene entendido que Perú está pues rebalsando, ¿no? Parece que, bueno, no hemos estado a la altura, ¿no? Siempre el sistema de salud para poder sobrepasar esta pandemia que nos está afectando. Pero desde ya lo comprometo para otra ponencia, porque en realidad tenemos muchos temas que tratar. Estoy viendo en el chat, en las chicas en el Face también, cómo
están solicitando que continuemos con las capacitaciones que venimos haciéndolo cada cierto tiempo, por cuestiones de tiempo, en realidad. A veces no las hacemos muy seguidas. Y algo que nosotros hemos visto como sociedad, tanto la capacitación en conocimientos, pero también estamos viendo la parte emocional, la parte de la salud mental que ya a estas alturas está afectando a cada una de nuestros colegas, de los miembros del equipo de salud. El personal está bastante agotado, está inestable emocionalmente, no solo los que están laborando, sino también los colegas que están en aislamiento, están ansiosos por la situación laboral, por su situación económica, inclusive algunos están haciendo síndrome de cabaña. Bueno, y yo, para despedirlo, me quedo con estos consejos que usted nos ha dado, tanto del semáforo, aplicarlo, tanto de la luz roja, la luz verde y el ámbar, ¿no? Que muchas veces no lo tomamos en cuenta, así como tomarnos nuestro café con nosotros mismos. Y bueno, los pasos que nos ha dicho sobre la gestión es muy importante, hacer el distanciamiento emocional, que muchas veces no lo hacemos. Bueno, doy por concluido esta conferencia y darle las gracias nuevamente, así como invitarlos a todos nuestros socios y no socios a que vamos a dejar unos minutos abiertos el chat para que puedan terminar de inscribirse a esta constancia y quedamos comprometidos a seguirlos capacitando. Buenas tardes para Perú y buenas noches para nuestros colegas de Europa, que ya son las 10 de la noche y mañana tienen ustedes que madrugar. Hasta luego. Gracias por todo. Abrazos. Si puedes, Héctor, abrir el video para que nos despidamos con un abrazo, por favor. ¿Aló, Héctor? Claro, todos podemos abrir nuestro video, al menos a ver si estamos... Sí, al menos los que estamos dentro de lo que quepa. Estimada Margarita, decirle que ha sido todo un placer. Nancy, muchísimas gracias por su invitación, por su labor, por su trabajo. Y desde luego les voy a decir una cosa, amigos, es que ustedes se van a ir a trabajar. Se van a llevar desde luego hoy al trabajo, aparte de la comida, se van a llevar ustedes un abrazo que yo les envío a todos ustedes, enorme, y desde luego mi agradecimiento y mi reconocimiento a todos ustedes, a su labor, porque ustedes hacen grande el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz domingo, lo que nos queda acá en Perú, y ustedes un buen inicio de semana mañana lunes. Adiós. Hasta luego. Gracias. Y este ha sido un nuevo vídeo de mi canal de Ismael Dorado Psicólogo, al cual le animo a que se suscriba y me busque, como no, en todas estas redes. Nuevamente, en un tiempo, otro vídeo nuevo, y espero que sea de su interés. Muchísimas gracias.